Muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. Hola, buenas tardes. Claro, partí. Si recuerdan, esa foto estaba todo así, con la corbatita y todo, para que me creyeran que era serio lo que le iba a contar. Entonces, bueno, ahora ya me dio el lujo de que supongo que me creen algo, siguen volviendo. Y entonces hoy día esta presentación tiene el ánimo de entregarle herramientas concretas respecto del dialogar con los hijos, porque eso surgió, recuerdo, en una de las reuniones de padres monitores. Y para eso vamos en principio a repasar un tema que es los temperamentos, porque me he dado cuenta a lo largo del tiempo que en realidad estas cosas suelen olvidarse muy rápido, ¿sí? Entonces, un breve repaso a la gente que no estuvo, le aporta, a los que estuvieron también. Entonces, para que entendamos que el dialogar con los niños es una cuestión que en primera instancia requiere que comprendamos su naturaleza, ¿sí? Y por eso el tema de los temperamentos, porque si bien nacen dos niños mellizos, gemelos, tienen temperamentos diferentes, ¿sí? O suele ocurrir que tienen temperamentos diferentes y eso es algo que es constitutivo de ellos. Ahora, las experiencias que tienen alrededor, por tanto, ellos las interpretan de una manera diferente, ¿sí? Un niño melancólico va a ver distinto una experiencia que un niño colérico, aunque los dos vean la misma, ¿sí? Esas cuestiones son constitutivas, de hecho lo vemos en el desarrollo físico de los niños, ¿sí? Bueno, entonces les traje una frase del escritor portugués José Saramago que dice: no olvide que lo que llamamos hoy realidad fue imaginación ayer, ¿sí? De hecho, por eso les traje a colación esta foto, no se la traje yo, pero por casualidad, esa foto de que en el principio eso era una imaginación y que es una realidad que efectivamente se cumplió la labor de los padres monitores. Asimismo, les quiero no veo muy bien, les quiero transmitir el hecho de que esto entiendo que en primera instancia parece como algo difícil de aplicar, ¿sí? Porque no es algo como una pauta, ya a mi hijo le pasa esto, eso, le pasa esto, eso, ¿sí? Como psicólogo infanto-juvenil les puedo decir que eso no sirve, ¿sí? Porque los niños son cada uno particular y siempre de manera diferente. Entonces, puede una de las veces funcionarte la pauta, pero al día siguiente no, o al minuto siguiente no, ¿sí? Porque los niños lo que hacen, y su gran labor, es que le exigen al adulto ser adulto, ¿sí? Es muy paradójico, porque el pequeño te exige a ti ser grande, digamos, es la labor que tiene, y esa labor a nosotros nos impulsa, nos propulsa a constantemente estar creciendo, y para eso el conocernos a nosotros mismos, que es ese principio griego, conócete a ti mismo, es algo fundamental. Y es fundamental porque en tanto nosotros logremos conocernos, podemos mirar lo legítimo, lo único que tiene esa persona al frente de nosotros, ese que nos eligió como padre o madre, ¿sí? Bueno, entonces por favor tengan presente esa frase de... Y bueno, breve repaso. A ver, ¿recuerdan algo de los niños coléricos? Este es el que más marcaba tendencia, ¿sí? Ya, el colérico, claro, era el impulso de la sangre, es un niño que marca su pisada en el piso, nosotros lo vemos. Aquí nos acompañan dos coléricos que pisan fuerte, se dirigen a una dirección, ellos lo que se proponen, digamos, lo llevan al final, y que algo que los caracteriza es que la explosión es hacia la ira, ¿sí? Usualmente un niño colérico lo vemos físicamente como alguien que su cuello está muy cercano a su espalda, ¿sí? Los coléricos suelen tener el cuello muy cercano a su espalda, digamos, no son de cuello largo, sino que son más o menos achatados. Entonces los niños coléricos suelen ser más pequeños que los demás. Insisto, estas son cuestiones generales, ¿sí? A ver cómo les puse aquí. Tiene su huella, tiene una mirada que es una mirada penetrante, pero cerrada. O sea, al niño colérico no le vemos el brillo que se le ve a un sanguíneo, por ejemplo. No digo que sea una mirada opaca, ¿sí?
pero tiene una mirada cerrada. Se le notan a los niños estas particularidades, yo no se las puedo transmitir, digamos, por la experiencia, pero si se fijan y miran los ojos de las personas, se van a dar cuenta que hay miradas que brillan, hay miradas que son cerradas, hay miradas que son opacas y hay miradas que son planas, ¿sí? Entonces, el niño colérico tiene esa cualidad, o el colérico diremos, ¿sí? Porque primero que todo tenemos que distinguir el temperamento que nosotros tenemos, ¿sí? Para darnos cuenta del que tenemos al frente, ¿sí? Ahora, hay algo más, digamos, esto lo he seguido estudiando desde el tiempo que tuvimos esa reunión. Hay algo más que se recomienda para distinguir un temperamento y es la impresionabilidad y la intensidad. ¿Esto qué significa? Bueno, veo que nadie está notando, entonces lo voy a hacer bastante así, ¿sí? La impresionabilidad es que algo del mundo externo le llama la atención, ¿sí? A un niño colérico las cuestiones del mundo externo le llaman la atención. Él quiere imprimir su huella y lo hace cuando camina. Ahora, la intensidad refiere de que esa impresión del mundo externo, por ejemplo, se propuso hacer un castillo de arena, que esa vio arena, quiere hacer un castillo. Y esa, la intensidad, es decir, que mantenga esa impresión, que la conserve, el colérico lo mantiene por harto tiempo, ¿sí? Entonces diremos que tiene una alta impresionabilidad y una alta intensidad, ¿sí? Es más el colérico. ¿Ya? ¿Vamos bien? El supuesto, el colérico lo tenemos aquí, el flemático lo tenemos acá. Esto es importante porque al final de la presentación vamos a ver que para dialogar con nuestros niños nosotros tenemos que espejearle el temperamento opuesto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión importante? Que nosotros no le exigimos al niño, por ejemplo, a un niño colérico que sea paciente, que sea tranquilo, que no moleste mucho. No se le exige eso porque no tiene la herramienta para eso, ¿sí? Lo que hacemos es los recursos que tiene, movilizarlos en función de que no se estanque en ser un colérico, digamos, de tomo y lomo. Eso es lo peligroso, ¿sí? Ahí vamos a ver por qué eso apunta a una sintomatología particular, ¿sí? Es decir, si un niño colérico se dice quédate quieto, en realidad lo que desarrolla es una frustración interna de que no lo puede controlar, y entonces lo que ocurre con sus reacciones más típicas es que explota más, ¿sí? Entonces, el flemático, ¿qué recuerdan? Colérico era la sangre, el flemático, este era más difícil de recordar, era como más depresivo, claro, no era más depresivo, introvertido. Sí, era más introvertido. Si el colérico va todo para afuera, el flemático no podemos decir que va todo para adentro, ¿sí? Es como no le interesa ni el mundo externo ni el mundo interno, es plano, ¿sí? O sea, el flemático es asociado al sistema glandular. El sistema glandular es el que, digamos, genera los procesos internos del cuerpo, por lo cual un niño flemático a lo que apunta a sentirse confortable. Entonces, el niño flemático lo vemos porque el que le gusta ver tele, estar sentadito, no moverse mucho. El flemático lo que hace es que tiende a generar más grasa que los demás temperamentos, ¿sí? Por el sistema glandular. Entonces los niños flemáticos usualmente son más rechonchitos, ¿sí? Su pisada es, al niño flemático la vemos, el flemático es el que arrastra los pies, ¿sí? Así, o sea, si pudiera no mover el cuerpo no lo movería, si pudiera no respirar no respiraría, o sea, si fuera por él estaría ahí en el limbo por siempre, ¿sí? O sea, porque él en su cuerpo se siente muy cómodo, ¿sí? Entonces ese temperamento apunta a la comodidad. El colérico apunta a la direccionalidad, ¿sí? Digamos, a generar cosas en una dirección, ¿sí? Entonces, ahora el flemático tiene una impresionabilidad muy baja, es decir, que las cuestiones del mundo externo poco le impresionan, y tiene una intensidad muy baja. Si algo le impresionó, se lo olvida bastante rápido, ¿sí? Entonces, el flemático, ustedes dirán, pero es todo malo, ¿no? Sino que los flemáticos en realidad son aquellos que son los más equilibrados de los temperamentos. O sea, el niño flemático es el que llama a la mediación entre todos los que están en el grupo. El flemático es bastante reflexivo, profundo, ¿sí? Entonces su capacidad mental es de un tipo bastante pasivo, ¿sí? No es pasivo, es paciente, ¿sí? Perdón, esos son los niños
que no tienen pasión por desarrollar un talento en particular, sino que como que escarban en diferentes, pero como que nunca terminan de desarrollar un concepto muy trabajado. Claro, o sea, cuando está en ligazón con quién viene después, cuando está en ligazón con el sanguíneo, que lo vamos a ver, que usualmente el flemático y el sanguíneo están juntos, ¿ya? Sí, o sea, les cuesta terminar las cosas, no tienen un interés propio. Lo que vamos a pasar luego a las recomendaciones, pero le puedo adelantar que a un niño flemático, claro, vemos que tiene una flema constante de no interesarle nada, ¿sí? Entonces, yo les puedo decir que son los niños probablemente más desafiantes porque te exigen una cantidad muy enorme de paciencia, ¿sí? Nosotros pensamos que los coléricos son más desafiantes, pero en realidad un colérico genera situaciones. Un flemático te es preocupante porque no genera nada, ¿sí? No le interesan cosas. Entonces, por ejemplo, algunas de las recomendaciones que se hacen, entiendo que ustedes no las quieren hacer, ¿sí? Cuando las leí también dije, probablemente no haga eso con mi hijo, que es muy flemático, probablemente no haga eso, pero lo que se recomienda con un niño flemático, por ejemplo, antes de venir al colegio, que cuando se ducha, el último minuto sea con agua fría, lo despierta, ¿sí? Porque cuando se lava la cara, se moje hasta la espalda con agua fría, que se ponga a hacer cosas. Si se tiene que entrar al colegio a las 8, a las 6, para que a las 7 esté haciendo cosas, ¿sí? Porque le cuesta más movilizar su flema. Otra cosa que se recomienda, y esto es para los docentes, por ejemplo, el niño flemático de la sala, está ahí. El flemático no está con la boca abierta, está con la boca cerrada, ¿sí? No es como el melancólico que le pesa la cabeza. El flemático, el cuerpo completo le da lata, ¿sí? Entonces, está con la boca cerrada, son bastante serios, profundos, insisto, equilibrados, y, por ejemplo, con las llaves, no le hacen un ruido fuerte con las llaves cerca. Y al flemático solo despierta por un tiempo y le impresiona lo que tiene cerca, ¿sí? Pero insisto, estas son cosas que son recomendaciones que yo no sé si haría, la verdad, ¿sí? La verdad que no. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Vamos bien? El melancólico. El melancólico, no, le dije la constitución física del flemático, sí, arrastra los pies, sí, medio gordito, una mirada apagada, incolora, ¿sí? En el flemático le vemos eso. No todos los niños tienen la mirada brillante, fíjense bien, ¿sí? En realidad tienen miradas muy particulares, cada quien, y los adultos también. El melancólico es este niño alargado, usualmente cabezón, no siempre, pero es alargado, flaco, con el, digamos, con el mentón en punta, ¿sí? Lo que tiene es que le cuesta o le hace resistencia al cuerpo físico, entonces de pequeños se notaba que les costaba mover el cuerpo, que si bien no andan así como los flemáticos, cuando caminan se nota el peso de su cuerpo, ¿sí? Ahora un melancólico lo que tiene es que se queda fijado en las dificultades. Entonces un niño melancólico es común escucharle, es que esto es difícil, todo me cuesta, porque la vida es difícil, ¿sí? El melancólico es este que, digamos, podríamos decir, apunta más a lo victimal, ¿sí? Por constitución, porque de pequeñito le costaba muchísimo mover el cuerpo, entonces para él la vida física efectivamente le dificulta. Entonces psíquicamente son niños que tienen una cercanía con la melancolía, ¿sí? Con ese pesar, con el dolor, ¿sí? Entonces largos, caminan así, son usualmente flacos, delgados, y tienen una impresionabilidad, no mucha impresionabilidad del mundo externo, es decir, también son muy introspectivos. Cuando, por ejemplo, se hace una actividad que requiere reflexión, al flemático le va muy bien, ¿sí? El flemático es muy introspectivo, muy profundo, el melancólico, muy introspectivo, muy profundo, ¿sí? Y no obstante, a diferencia del flemático, tiene una intensidad muy alta, es decir, que una impresión, por ejemplo, vio las noticias, una tragedia, al melancólico no se le olvida fácil, ¿sí? En realidad permanece con esa tragedia muchísimo tiempo, ¿sí? Por eso estos niños en particular requieren mucha protección del mundo externo. Es decir, que son niños relativamente, no sé si frágil es la palabra, pero requieren una protección especial, porque su mundo interno conserva muchísimas cosas. Por tanto, es muy importante estar consciente de qué se le entrega, ¿sí? A qué se le expone. ¿Les cuesta mucho relacionarse a los melancólicos? A los flemáticos les cuesta más. ¿Más que a los melancólicos? Sí. Los flemáticos vemos que no les interesa tanto. A los melancólicos diremos
que no es tanto, pero el flemático y el melancólico son menos sociables que el colérico y el sanguíneo. ¿Sí? Vamos haciendo cruces. Al final les puse todos para que vamos haciendo los cruces, para que se entienda, digamos, la globalidad de la cuestión. Ahora lo estamos viendo como el repaso, digo, estamos recorriendo la cuestión. Entonces, ya, el melancólico, el que anda con la cabeza agachada, lo vemos realmente así, le pesa la cabeza, ¿sí? Y este tiene una mirada opaca. Es difícil distinguir este del flemático, ¿sí? Pero se distinguen por su corporeidad, ¿sí? Y además por lo que señalan como lo que él es dificultoso. Al flemático en realidad lo que vemos es que lee indiferente todo, ¿sí? Entonces, que no interesa nada, y los adolescentes totalmente, algunos se ponen así. ¿Ya? El sanguíneo. Este es el típico niño de comercial, el sanguíneo, que tiene los ojos brillantes, es saltarín, digamos, aéreo, se relaciona con el elemento aire. Ahí vamos a ver cada cual con qué elemento se relaciona con el elemento aire, porque en realidad es saltarín. A los niños sanguíneos los vemos que no pisa como el colérico firme, sino que anda en puntita de pie, ¿sí? Los niños que andan en puntita de pie, saltando, andan siempre así, y con la sonrisa, son en realidad asociados a la labor del sistema nervioso, porque tienen una impresionabilidad muy alta, ¿sí? Entonces, a los niños sanguíneos hay que protegerlos respecto de la televisión, por ejemplo, de todos los estímulos que tengan mucho color. Al sanguíneo le llaman muchísimo la atención, ¿sí? Es un pequeñín que por la mirada, digamos, tiene la mayor cantidad de atención. Entonces, el niño hiperkinético usualmente es un niño sanguíneo, ¿sí? El niño con déficit atencional usualmente es un niño sanguíneo, ¿sí? Y ellos requieren una aplicación especial para estudiar, ¿sí? A un niño sanguíneo, por ejemplo, no se le puede enseñar de una misma vía al sanguíneo, por ejemplo, tiene que hacer algo en el libro. Entonces, tiene la actividad en el libro, además buscaste alguna cuestión en internet, además tiene que dibujar lo que viene en el libro, además tiene que hacer otra cosa. Entonces, el sanguíneo le pones, en vez de una actividad, 5 actividades y lo va a aprender, ¿sí? Entonces, ahí te vas a dar cuenta que va a poder enfocarse en la actividad, porque tiene muchos estímulos de los cuales moverse. También al sanguíneo que, por ejemplo, está estudiando y empieza a mover el cuerpo. Que no esté sentado, hay que mueva el cuerpo, ¿sí? Y lo va a aprender. Entonces, bueno, entiendo que en el colegio es más difícil que se haga, pero en la casa, al menos cuando estudies, que tenga ese periodo de poder manifestar su sanguineidad para que no se estanque y se pueda mover entre los temperamentos, ¿sí? ¿Entienden que eso es lo que eso es lo peligroso, que se estanque ¿sí? en el temperamento? Entonces, por eso hay que permitirles que propulsarlos a que tengan una manifestación libre de su temperamento, ¿sí? De la melancolía, de la flema, del sanguíneo, de lo colérico, ¿sí? Vamos bien, entonces tiene una alta impresionabilidad, le llama mucho la atención las cosas del mundo externo, no obstante no conserva por mucho tiempo las impresiones, ¿sí? Entonces vamos entendiendo que el colérico es más, el flemático es menos, el sanguíneo es más, y el melancólico es menos, ¿sí? Entonces tiene una lógica por la cual nosotros podemos comprender, claro, que si tuvieran un cuadernito, bueno, lo voy a subir a YouTube, entonces va a estar en YouTube y con el cuadernito van a ver, se hace con este cruce, porque es complicado pensar de a 4, ¿sí? O sea, esto lo elegí muy a propósito, porque exige pensar 4 lugares al mismo tiempo, ¿sí? Entonces eso, como les dije al principio, exige al adulto ser grande, y grande de cabeza, constantemente aprender más, ¿sí? Esto es algo que se ejercita, insisto que yo esto lo aprendí hace varios años y constantemente lo tengo que estar ejercitando. Mira al niño en la consulta de frente, así, los ojos, la mirada que tiene. A ver, sí, o sea, con el tiempo ya te vas cuando, ese es niño, ¿sí? Una consulta, usted explicaba la otra vez que eso sí, un niño no solamente puede ser uno de los, claro, puede ser un conjunto de 3 o hasta los 4. Sí, usualmente es muy raro ver que uno sea de un solo temperamento, es muy raro, ¿sí? Ahora, hay uno que predomina y eso es lo que nosotros tenemos que ponerle atención. Por eso les puse este torpedo, la impresionabilidad y la intensidad. Es decir, si se impresiona rápido y conserva lo que impresionó, colérico, ¿sí?
si apunta a la ira, si pisa fuerte, si usualmente son más pequeñitos, ¿sí? En esa dirección. No todos los coléricos son más pequeñitos, ¿sí? Entonces cada cual le estoy dando todos los torpedos posibles, la forma física, para que podamos darnos cuenta de qué temperamento tiene cada uno. Predominante, ¿sí? Ahora, es común ver, a ver si viene después, por ejemplo, creo aquí. Es común ver un colérico, por ejemplo, con lo melancólico y con lo sanguíneo. Es raro verlo con el flemático. Es común ver un sanguíneo con flemático y con colérico, pero es difícil verlo con melancólico, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, tiene esta lógica de 4. Ustedes se van dando cuenta que para los lados lo puede hacer, pero lo diagonal es lo que nosotros como adultos tenemos que hacer para, primero que todo, desarrollar el máximo recurso a ese niño, que continúe su desarrollo natural y que además nosotros lo propulsemos con aprendizajes que son netamente humanos. Es decir, que aprenda por nuestro modelo, que puede posicionarse de una manera distinta al mundo sin exigírselo como obligación. Por ejemplo, esto puede haber quedado muy abstracto. Por ejemplo, y ya podemos avanzar un poco. Más adelante, bueno, un poco. Que, por ejemplo, el niño colérico. El colérico usualmente, cuando se enoja, no le puede hablar cada vez más de... No, cuando se enoja, va a agarrar algo y lo va a romper, ¿sí? O a ti te va a empujar, o te va a gritonear, digamos, va a ir en la dirección que se propuso, ¿sí? Entonces, el elemento del colérico es el fuego, ¿sí? Entonces, al colérico, cuando se encoleriza, nosotros tenemos que ser lo más flemático posible, ¿sí? O sea, ¿está rompiendo algo? ¿Te importa un huevo? No me perturbo para nada, ¿sí? O sea, espejeamos lo que ese niño tiene como contrario. Entonces, cuando el niño colérico está encolerizado, tú le pones el agua encima, que es el elemento del flemático, ¿no? Sigue el caudal, ok, puede romper eso, está bien. ¿Y si nuestro temperamento también es colérico? Claro. Fuego con fuego, un incendio infinito. Tiene, o sea, en términos generales puede ser que en relación con las afinidades que tengan nuestros hijos, que busquen el contrario, por ejemplo, un colérico, como se sienta afín con este caso del flemático o el sanguíneo, o no se da, que como que para buscar el equilibrio en ellos mismos, no sé. Usualmente buscan el equilibrio con un similar. O sea, un sanguíneo busca un sanguíneo. Pero no se da siempre así, ¿sí? Se recomienda que en el aula de clase se sienten los mismos temperamentos juntos. Porque ahí se empiezan, digamos, se liman entre ellos, ¿sí? O sea, un colérico que se sienta con puros coléricos habla muchísimo menos. El menos colérico. Porque yo también, ¿sí? Y a su pregunta, ¿cuál era? ¿Qué pasa si el niño con temperamento colérico? Que son los mismos temperamentos de ellos nosotros. igual. Claro. Por eso el adulto tiene la conciencia y la voluntad para presionarse a crecer, o sea, desarrollar una aptitud, una cualidad que no tenemos por default, digamos, por naturaleza. Entonces, el adulto tiene, tomando la conciencia de que, ok, esto funciona así, tiene una lógica, que además funciona en la práctica, entonces tú como adulto puedes hacer ese movimiento. El niño no. Cuando ya tiene más de 21, 24 años, tienen una suerte de voluntad que tú les puedes decir, no es un ganote, ¿sí? Ya puedes, digamos, reaccionar de una manera diferente, ¿sí? En ese tiempo se aterriza la voluntad, digamos, los 21 años. Nos queda mucho. Ya, entonces, dentro del mismo temperamento, ¿sí? Todavía sin hacer los cruces, las soluciones. Bueno, el primer problema. ¿Qué pasa si se estanca el colérico? Se convierte en una persona muy iracunda, que usualmente tiende a la rabia, es muy, digamos, chispita, pasto seco, ¿sí? Entonces, lo que requiere un niño colérico del adulto que lo está, digamos, criando, al que ese niño eligió, requiere a alguien con autoridad. El colérico particularmente no requiere mucho amor, ¿sí? O sea, obviamente todos requieren amor, pero no es lo así como... O sea, insisto que tú lo puedes dar. Amárralo. Claro. La autoridad, que el colérico, digamos, no es lo predominante del amor en el colérico. Lo que él busca en una figura de autoridad que él va a seguir y respetar es efectivamente que sea
una autoridad. Y una autoridad no es que levanta la voz, no es que es, digamos, autoritario. Una autoridad para el colérico es una persona que se pone desafíos en la vida y los supera. Eso es lo que busca un colérico, porque su cólera, eso es lo que busca hacer constantemente. A un niño colérico, lo que trata de hacer siempre que se direcciona hacia algo es que quiere superarse. Entonces, si nosotros le ponemos la barrera de, ok, tú quieres hacer esto, no, tienes que hacer esto otro, y digamos le ponemos la cólera por la cólera, se coleriza más, ¿sí? O sea, lo que es muy recomendable de hacer con los niños coléricos es ponerles desafíos, ¿sí? Por ejemplo, un niño que desafío que te interesa, que ha aprendido a patear a la pelota, digamos, fuerte al arco, le ponemos un desafío ya, ok, está tirando en esta dirección, ahora un poquito más, ponle. O sea, este tipo de desafíos que son, que lo que ha logrado, aumentarlo un poco más. Entonces ahí su cólera se enfoca en eso y se calman. Pasan a ser niños mucho más apacibles, una vez que tienen una vía de descarga de su fuego natural, ¿sí? ¿Me van entendiendo? ¿Cuál es la lógica? ¿Sí? Entonces al colérico se le direcciona, ok, en superar desafíos, y eso va en pro de su desarrollo, en pro de su crecimiento. Entonces poner obstáculos en su vida y va a seguir al adulto que vence obstáculos. Entonces un colérico va a buscar un adulto que se ha puesto desafío en la vida, dijo, ok, voy a hacer esto, y ok, pasaron 4 o 5 meses, todavía no lo logras, pero hay un mes que lo logras, hay un momento en que lo logras, y lo que te propusiste, lo conquistaste, eso el colérico lo impresiona mucho respecto de alguien a quien seguir, alguien que él respete. Sí. Él va a comenzar a respetar a esa persona, y cuando esa persona hable, el colérico, digamos, puede llegar a controlarse. ¿Sí? Ya, el sanguíneo, donde se estanca, si queda muy sanguíneo en su, digamos, su existencia, es en lo voluble. Pasan a ser personas muy frívolas, ¿sí? Muy superficiales. Una persona sanguínea, ¿sí? Hoy día la sociedad es sanguínea, ¿sí? No sé, ¿quieres el iPhone 6? ¿Quieres el iPhone 7? ¿Quieres el iPhone 8? ¿Quieres, digamos, esto? Las zapatillas de color. ¿Entienden? O sea, vemos la tele y la tele es sanguínea, ¿sí? O sea, hay un montón de estímulos por todas partes. Es una cuestión absolutamente superficial y que, bueno, el internet ahora, digamos, si hay un texto de más de una hoja, nadie lo lee, sino que parrafitos chicos, ¿sí? No lo entiendo. Entonces, lo que tiene el sanguíneo, digamos, su truco, es que a lo largo del tiempo se ha mantenido un interés. Y al mantenerse un interés, entonces, a pesar de que cambia las cuestiones, nosotros tenemos que detectar en el niño sanguíneo qué es lo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay algunos que les gusta Star Wars y desde siempre les gusta Star Wars y siguen con Star Wars. Entonces, tienen ahí un interés, ¿sí? Ahora, si nosotros solamente le hablamos del Star Wars y nada más, no profundizamos ese niño sanguíneo, ¿sí? Por ejemplo, hay que hablar de los Jedi, de la fuerza, de Salfati, por ejemplo. claro, los Jedi, de que tienen en realidad como aptitudes por la paciencia, que hay algo trascendente en eso, ¿sí? Entonces, al niño sanguíneo eso lo produce que profundice en algo que es superficial. ¿Me van entendiendo? Esto se los doy en términos generales porque, primero que todo, tienen que entenderlo, ponerlo en práctica y darse cuenta de que si lo que están poniendo en práctica lo pusieron en práctica bien, y si lo pusieron en práctica bien y no les funciona, probablemente su niño no sea de ese temperamento, ¿sí? Entonces, que probablemente el diagnóstico estaba mal, ¿sí? Entonces, al niño sanguíneo no es recomendable que se aburra. El niño sanguíneo se distrae más aburrido, ¿sí? Entonces, a estos niños hay que tener rutinas ordenadas de día, ¿sí? Cuando llega a la casa, las rutinas ordenadas son, por ejemplo, que sirva las bebidas. Se recomienda que sea té y no bebida, ¿sí? Porque requiere una labor mayor y porque además tiene una significación mayor que una bebida envasada, ¿sí? Entonces, que sirva la bebida, que ponga la mesa, que retire la mesa al final, que haga la cama, etc. O sea, que tenga tareas estipuladas, eso le produce que tiene muchos lugares por donde picotear, digamos, pero eso tiene una trascendencia, ¿sí? La trascendencia del orden, por ejemplo, de servir a los demás, de compartir, etcétera, etcétera. ¿Ellos persiguen eso? O sea, ¿Cómo? porque yo, por ejemplo, tengo una chiquitita y dentro de todo lo que he analizado me da la sensación que es sanguínea. Y
y ella siempre está preguntando en qué puedo ayudar, qué puedo hacer. Entonces la pregunta es, ¿ellos persiguen ese proceso de enfocarse en algo? ¿Es como que lo buscan innatamente? Claro, porque el sanguíneo, digamos, todos los impulsos que los niños tienen, por ejemplo, por jugar, sus impulsos naturales, si nosotros los propulsamos, esos impulsos son los más sanos para ellos, ¿sí? Por eso los tienen, ¿sí? Entonces, claro, el sanguíneo, por eso decía que por eso dije que es más sociable, porque su interés también está puesto en los otros. Entonces, mira la ropa de los demás, los intereses de los demás, ¿sí? Al mundo externo. El sanguíneo no es muy profundo, que digamos. Al sanguíneo no le va a hacer la pregunta respecto de reflexionar y te va a hacer una reflexión filosófica, ¿no? No es ese tipo de niño, ¿sí? Eso ya un melancólico, un flemático, probablemente sí. Entonces, mantenerlo ocupado. Este niño usual no es recomendable que se aburra. Distinto es con el flemático. El flemático es muy recomendable que se aburra, ¿sí? Que esa flema, digamos, que no tenga tantas cosas que hacer, entonces, porque usualmente un flemático, si tiene algo que hacer, vete esa guerra todo el día, ¿sí? Con una cosa que tenga que hacer, se va a quedar en su flema, en el confort todo el día, hasta así. Sí, sí. Y bueno, por eso les decía al principio que el flemático es uno de los más difíciles, porque requiere mucha paciencia del adulto, porque a diferencia del sanguíneo, que tú le puedes poner la cuestión, digamos, los ritmos cotidianos, del colérico, que tú constantemente superando desafíos, lo calmas. Otra cosa que el colérico lo calma, ahora recuerdo, es, por ejemplo, tú viste a alguien en la calle, te encontraste con alguien en la calle y tú dramatizas escenas de cólera, ¿sí? Como de estar enojado y que te respondió así y qué sé yo, y al final te calmaste. Entonces, al colérico eso también lo calma. Es muy particular, ¿sí? Entonces, el flemático, insisto, es uno de los más difíciles porque se trabaja indirectamente. Es decir, él le va a suscitar el interés respecto a los intereses que vean sus pares. Entonces, el flemático tiene que estar muy expuesto a relación con pares. Personas del mismo, de la misma edad, poco más grandes, más chicas. La cuestión es que lo que al flemático lo moviliza de su flema es el contacto social con personas de su misma edad, ¿sí? Entonces, se va entendiendo. El colérico, la autoridad. El sanguíneo, el amor, ¿sí? El niño sanguíneo tenés que amarlo. Es ese niño que además es súper fácil de amar porque son súper alegres y simpáticos. Entonces, al sanguíneo es que el amor es lo que produce que él elija a esa persona como referente a seguir, ¿sí? El colérico sigue el referente de la autoridad, ¿sí? Entonces, es un pequeñín que requiere de la amistad, muchísimo, el flemático, para moverse de su flema, ¿sí? Ahora, en lo que suele estancarse el flemático es la indiferencia, ¿sí? Todo le da igual, no le da nada, ¿sí? Entonces, cuando vemos adolescentes que en realidad no les interesa nada, ni interna ni externamente, etcétera, etcétera, porque se ha unilateralizado la flema, ¿sí? Entonces el grupo de pares lo moviliza más. Entonces esos chicos tienen que, digamos, estar el menos tiempo posible en la casa, el mayor tiempo posible con sus pares, aunque se manden barradas, que en el verano que tenga, que si vaya a colonias de verano, que vaya a un montón de cuestiones para movilizarlo de eso, ¿sí? Entonces, el melancólico se estanca en la melancolía o la depresión, ¿sí? O sea, se vuelven personas estancados, el melancólico, personas muy tristes, muy melancólicas. Y tiene el melancólico, esto yo recuerdo que le apuesto que esto sí les quedó impreso, que el melancólico nosotros nos vamos a alegrarlo así súper felices de cuando se siente mal. No te sientas mal, amigo, le tiras chayas. No, así no funciona con el melancólico, ¿sí? Con el melancólico es todo lo contrario. A él le interesa el dolor, le interesa el pesar, le interesa el sufrimiento. Entonces tú lo que haces es, al melancólico le muestras que es una persona que ha sufrido en su vida. Es decir, con un melancólico que es absolutamente profundo, le hablas profundamente a ese tipo de niño. Entonces, esa profundidad te exige a ti, como adulto, traer de vuelta situaciones que hayan sido situaciones dolorosas, digamos, que digamos, te has angustiado un montón, y que además las has superado. Entonces, cuando hablas con el niño melancólico, a él le empieza a interesar, y el referente que sigue es una persona que ha sufrido mucho en su vida, pero que ha superado esos obstáculos, ¿sí? Entonces, esa es la persona que el melancólico sigue, ¿sí?
Entonces vemos que niños melancólicos usualmente tienen mucha cercanía con la abuelita, el abuelito, ¿sí? Bueno, hay todo tipo de abuelitos, ¿sí? Pero hay abuelitos que hablan mucho más de lo que les ha costado la vida y el dolor, ¿sí? Entonces tienen mucho más cercanía con eso. Entonces, esas adversidades. Para que al melancólico lo que le ocurre es que es este niño que se enfrasca en sí mismo. Entonces, el melancólico es el niño que vemos que es más silencioso. No molesta mucho, sino que se enfrasca, y ahí es donde la cuestión de la depresión empieza a, digamos, a manifestarse, porque por sus propias fuerzas le es muy difícil sostenerse, ¿sí? De hecho eso es lo que le ocurre con el cuerpo físico, la cabeza le pesa, anda así, el melancólico es el que camina así, ¿sí? Entonces este niño requiere cariño y que la persona que le hable con verdad, ¿sí? Con la verdad de las dificultades que la vida tiene, para así mostrarle al melancólico que en el mundo hay sufrimiento. Una vez que le mostramos que al melancólico que en el mundo hay sufrimiento, le empieza a interesar el mundo. Y ahí sale de su mundo interno en función de conocer el mundo externo. ¿Se entiende que es distinto la cuestión que hay que hacer? Porque con el colérico quiere todo para afuera y el mundo interno le es muy difícil. ¿Sí? El sanguíneo en realidad es todo para afuera y el mundo interno como no tiene mucha profundidad. ¿Sí? Entonces por eso la solución del sanguíneo es el melancólico. La solución del melancólico es el sanguíneo. ¿Sí? Y así ligeramente. ¿Vamos entendiendo bien? Sí. Ya, entonces quiero en 2-3 minutos hagamos un pequeño ejercicio. Le voy a pedir que por favor respiren por la nariz. Respiren por la nariz, apoyen ambos pies en el piso, sus manos con la espalda apoyada en el respaldo, la mano apoyada en el muslo hacia arriba, o así como prefieran. Van a respirar por la nariz. Van a profundizar su inhalación, profundizar que llega al dedo chico del pie, su inhalación. Y su exhalación la van a alargar. Y si la inhalación tiene 4 segundos, la exhalación tiene 6. En la próxima exhalación van a cerrar los ojos. Y van a traer a su mente la imagen de su hijo o hija, cómo es físicamente, en primera instancia. ¿Qué forma tiene su cabeza? Su mirada, de qué color es su piel, los hombros están cercanos a la cabeza, lejano, el cuello largo, corto, de qué manera camina, de qué manera corre, tiene una voz profunda, una voz sonora, intensa, relajada, chillona. ¿Qué suele hacer con las manos? Es alargado, es apachurrado, es chanchito, liviano, pesado. ¿Qué intereses tiene? ¿Ha conservado esos intereses o los cambia?
cuáles ha conservado. ¿Y cuál es su reacción cuando tienen dificultades? Muy bien. Cuando estén listos, lentamente abre los ojos con la imagen de la cara de su hijo. ¿Sí? Insisto, esto es un tanto... Hay que poner a prueba las cuestiones, ¿sí? O sea, con esto le estoy entregando una herramienta que es muy útil y a tal valor que tiene, tanta utilidad, digamos, requiere que nosotros nos pongamos a la altura de esa herramienta, ¿sí? Entonces por eso exige en gran medida que nosotros tengamos la conciencia para hacer los cruces que necesitamos. Por ejemplo, si mi hijo es colérico, yo soy colérico, tengo que hacer el cruce a hacer lo más flemático posible. Cuando está rompiendo el control remoto, tenéis que ser lo más flemático posible, ¿sí? Entonces son cuestiones que, insisto, son en pro de te ahorra un mal rato y lo estás efectivamente educando, ¿sí? Porque el poner la norma ahí encima es algo que viene de los tiempos antiguos, ¿no? Y que ya hemos visto que no funciona mucho, ¿sí? Solo para saber si estoy poniendo bien. Cuando mi hija está en su cuadrante, en el día a día yo me mantengo en el mismo cuadrante para poder hacerla avanzar de alguna forma. Cuando está en su crisis de cuadrante me pongo en el contrario y con eso trato de bajar la ansiedad que está ocurriendo en el cuadrante en que esté. Claro, Por ahora... una lógica así, por ejemplo, mi Sí, hija melancólica, negativa, desde no va a resultar. En el día a día le voy mostrando cómo yo he ido superando ciertas constancias, pero desde su día a día. Cuando está en la peor crisis, me pongo en el contrario, sanguínea, alegre, feliz, hiperventilada, cosa que ella la contagie de alguna forma para sacarla de esa ansiedad interna. ¿Se tiene la crisis melancólica? Sí. O sea, claro, en esa... Por eso digo, desde la crisis, como el colérico que está desde la crisis en su... Yo no me voy a poner el mismo concepto. No, claro. Trato de buscar un punto de equilibrio. Sí, claro. Claro, el colérico no me va a poner a gritar también, si no me voy a cambiar. Sí. Con el melancólico, la cuestión es, si se melancoliza, o sea, hay que ir desde esa profundidad del melancólico, llevarlo hacia la alegría del sanguíneo, ¿sí? Como, pero no una cuestión superficial, Sí. Tienen que ocupar esa misma profundidad en función de derivar esa energía a otro interés, ¿sí? Porque usualmente un melancólico se le atribuye todo el que es culpa, que es malo, que bla bla bla. O sea, esa misma energía de lo sufriente se lo atribuye a otra cosa, ¿sí? Esa misma cuestión. A mí me hace sentido lo que en otra clase, en otra clase que comentábamos, que era cuando hablábamos que al hijo había que hablarlo no desde nosotros mismos, sino que desde el hijo. Entonces, pues encuentro que en cualquier situación, ya sea nuestro hijo lo identificamos como colérico, sanguíneo, lo que sea, y cuando estemos en una situación de crisis, tratar de mirarlo, pero desde ese hijo, desde si es sanguíneo, ¿cachai? O sea, si es melancólico, ponernos en la melancolía de él para interpretarla y poder sentirla, ya sea melancolía. Pero me acuerdo cuando hicimos ese caso, que uno con los hijos hablaba desde
uno mismo, pero como hijo. Sí, sí. ¿Te acordás? Que ahí está la ¿No trampa. cachai? Sí. Y que no- pero que no te ponías como en tu hijo desde el hijo, desde él, desde lo que era él. ¿Cachai? Tú Desde la como cuando sí. fuiste tu hijo. Sí, Como fue tu historia. Sí, claro. Y Entonces eso, cuando ella comenta eso, a mí me hace ruido lo otro, o sea, cómo tienes que relacionarte con tu hijo. por eso ahí le digo al clavo. Por eso es tan difícil esto. Sí. Porque, por ejemplo, si el niño es melancólico, entonces yo como en la posición de hijo también fui muy melancólico. Entonces empatizo no con su melancolía, sino que su melancolía me recuerda de mi melancolía, ¿sí? O sea, de yo siendo niño. ¿Sí? Entonces ponen dos niños tratando de uno enseñarle a otro, que son dos niños, ¿sí? Como suele ocurrir. ¿Qué reclamas por el PlayStation? En mis tiempos no había PlayStation. ¿Qué importa que no haya PlayStation en tu tiempo? O sea, entienden que a eso al niño no le sirve de nada, ¿sí? O la cuestión de que el padre juega Play con el hijo, no le sirve de nada al hijo, ¿sí? O sea, y esto ocurre ahora muchísimo, específicamente con las adolescentes, que uno no sabe quién es la mamá y quién es la hija, ¿sí? Eso para un adolescente es nefasto, y es nefasto por una cuestión bastante específica, que es que un adolescente busca un referente adulto, no está buscando a otro adolescente, para eso tiene a sus pares, ¿sí? Si está queriendo conversar contigo es porque busca un adulto, ¿sí? Que se supone que tiene más experiencia, se supone que han logrado más cosas, ¿sí? Entonces el adolescente busca crecer, aunque también rechace eso, lo busca, ¿sí? Esa ambivalencia de adolescente, digamos, hay un precio que hay que pagar, pero, ¿entiende? Entonces, claro, cuando está el temperamento en el cuadrante ahí atrapado, a nosotros se nos va a despertar el lugar del hijo, ¿sí? Lo que a mí me pasaba cuando me retaban, por ejemplo, Cuando te iba mal en un ramo. ¿ah? Cuando te iba mal en un ramo en particular, ¿no? Yo soy mala para esto y nunca me voy a sacar buenas notas en Claro, sí, no sé. entonces tú ves que eso le ocurre a ella y te cuesta ver, digamos, el horizonte con luz porque dices, no, claro, lo que le está pasando a mí también, claro. Si no te diferencias de eso, si sigues hablando como niño pequeño, no le estás ayudando. Por eso insisto, que para utilizar esta herramienta, digamos, el tributo, el peaje que hay que pagar es crecer. Y crecer te implica no actuar como un niño chico. No actuar como un niño chico significa no actuar de la misma manera que tú actuabas cuando eras niño chico, ¿sí? Entonces cuando es chico se queda callado, alguien está, se queda callado. Cuando está callado, entonces cuando está el niño ahí va, te quedas callado, no. Entonces ahí te das cuenta, para esa persona actuar como niño chico es quedarse callado. Hay otras personas, cuando lo retaban, gritaba. Entonces cuando está pasando algo con el niño, grita. Dale, está actuando como niño chico, mira, no te conviene tanto, ¿sí? Entiende que cada quien, por eso digo, esto a todos nos sirve en función de que cada quien pueda profundizar lo suficiente respecto de la biografía individual y esta herramienta en función de utilizarla maleablemente. Por eso se lo enseño así, ¿sí? Dinámicamente. No es algo que sea pauteado, ¿sí? Porque para una persona, recuerden, por eso esa primera, entiendo que fue difícil esa primera reunión del lugar del hijo, ¿sí? Era muy psicoanalítica, entiendo que fue bastante difícil, pero en términos concretos es que cuando nosotros fuimos niños ocupamos un lugar. Entonces ese lugar tiende a aparecer constantemente ahora que somos adultos, ¿sí? Freud decía, el adulto es en realidad la continuación del psiquismo del niño. Lo que era un juego en el niño, en el adulto es el trabajo, ¿sí? Entonces por eso, si un niño juega bien y tiene el deber, es un adulto que trabaja creativamente, disfruta de su trabajo. En cambio, si un niño que cuando jugaba lo retaban, en el trabajo se busca un jefe que lo rete, ¿sí? Las cuestiones pasan, no sé por qué. O sea, bueno, sí, el inconsciente, ¿sí? Pero, digamos, se busca inconscientemente repetir ese patrón, ¿sí? Hasta que te des cuenta que eso es un patrón, no lo podrás arreglar. Si no te das cuenta, tú dices, no, que eso me pasa por mala suerte, qué sé yo, y no lees que eso tiene que ver contigo, no lo puedes arreglar, ¿sí? Bueno, me profundicé demasiado, no me quiero distraer. Entonces, estas son las... Bueno, en esta me había adelantado, ¿sí? El colérico, que es el elemento fuego, cuando está encolerizado, nosotros tenemos que estar con la más sangre fría posible, internamente y externamente, ¿sí? O sea, está tirando el objeto, está rompiéndote el control, eres un flemático, así que no te importa nada. Entonces, está rompiendo el control y tu sangre fría, okay. Y dices, bueno, rompiste el control.
Sí, es difícil eso. Así, bueno, repito. Sí. Recuerdo que mi hijo me estaba pegando por la espalda, me tiraba cosas, y yo, ok, Benjamín, me pegaste en la espalda. Entonces, lo dejas ahí, qué sé yo, un rato, lo colerizado que está, y al colérico lo que le sirve es, al día siguiente, cuando ya esté tranquilo, usualmente un niño colérico, cuando digamos se calma, va, pide disculpas, se da cuenta de lo que hizo, pero después, ¿sí? Entonces el niño colérico ya va, después quizás va a pedir disculpas, al día siguiente tú le recuerdas la situación, pero se lo habla de una manera muy simpática, ¿sí? Le recuerdas la situación, mira, me pegaste en la espalda, me tiraste el control en la cabeza, me dolió, entonces bueno, ¿qué te pasó? Y ahí con el niño colérico lo que haces es recordarle toda la situación, ¿sí? Eso genera que despierte un espacio interno. Entonces, cuando tiene un impulso y lo quiere llevar a un acto, tiene una vía por la cual detenerlo, ¿sí? Ese mundo interno. Que es lo que eso se hace a través del recuerdo de la situación, ¿sí? Toda la profundidad que tuvo esa situación. ¿Ya? Entonces, el colérico, la solución es lo flemático. Ahora, cuando está el flemático, el niño flemático, con su flema, indiferente, no le interesa nada, ¿sí? Este es difícil, insisto, es difícil en todos lados, con los amigos. Entonces lo que te exige a ti como adulto es que haces una diferencia sustancial entre tu mundo interno y tu mundo externo. Tú internamente sientes mucha simpatía por cada uno de los movimientos vitales que ese niño flemático hace, ¿sí? Por ejemplo, Benjamín es muy flemático. Entonces cuando hace algo, conociendo esto, me alegro mucho. Quiere jugar al ajedrez, ya me alegro mucho, pero no le muestro mi alegría. Externamente soy muy flemático, entonces a él le interesa eso, ¿sí? Ahí el niño flemático va a tratar de que salga, es muy paradójico, de que se muestre esta simpatía que siente internamente, pero que no la muestre externamente, ¿sí? Entonces ahí el niño flemático se interesa, ¿sí? Entonces por eso insisto, esta es difícil. ¿Y qué es lo colérico de esto? Es que interesarse por esas palpitaciones de vida, ese impulso hacia el mundo externo, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que despertar individualmente, no es, no se despierta solo, ¿sí? Entonces es un ejercicio consciente en primera instancia, ¿sí? Porque cuando tú te sientes simpático por dentro, digamos, te sientes alegre por dentro, lo que tiende a hacer es entonces, y por dentro muy digamos, enfocado en aquello. Pero yo todavía no entiendo de qué le sirve al niño que tú no muestres interés. ¿Que no muestre interés? ¿De qué le sirve que tú por dentro te sientas alegre de que esté interesándose por algo, pero que no demuestres interés? Claro, como el niño melancólico, por ejemplo. Que si el niño melancólico está con su melancolía y tú le muestras alegría, se repliega hacia adentro. Sí, o sea, se va a alegrar un rato, pero su melancolía no tocas ese núcleo melancólico. Ahora, el niño flemático, como no ve esa alegría del mundo externo, por eso digo, al flemático le sirve aburrirse. O sea, cuando ve todo plano, empieza a generar cosas, ¿sí? Empieza a mover esa flema, ¿sí? Entonces, si ve que tú estás internamente muy alegre, el niño flemático va a intentar, digamos, despertar, suscitar algo en tus reacciones externas, ¿sí? Entienden que el melancólico y el flemático son internos, el colérico y el sanguíneo externos, ¿sí? Entonces, estos dos son externos, estos dos son internos. Entonces, ¿se entiende cuál es, digamos, el cruce? ¿No? Entonces, para hablar con un niño colérico, tú. Para hablar con un niño flemático, ¿sí? El sanguíneo. El sanguíneo, ya que salta de la cuestión en la cuestión. Salta de interés en interés. Entonces, el niño sanguíneo, lo que tú haces es ser lo más melancólico, y ser lo más melancólico es ser muy profundo respecto de alguna de las impresiones que ese niño tiene, ¿sí? Colocamos aquí características del mundo exterior que sean penetrantes y duraderas. Por ejemplo, el niño te está hablando de que ahora le interesa los Jedi, que digamos así, le interesa los Jedi. Entonces, le interesan los Jedi y tú le enseñas en eso algo trascendente, o qué sé yo, que alguien se saca una mejor nota que él. Entonces tú le enseñas que, bueno, algo que sea perpetuo, o sea, que permanezca, ok, esa persona a través de la perseverancia logra llegar a ese resultado. Entonces de algo que puede ser superficial, me ganó en la nota, tú le espejeas algo profundo, algo melancólico, ¿sí?
algo que sea trascendente. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Entonces, bueno, tienen un hijo usualmente de un temperamento más que otros, ¿sí? Entonces, digamos, van a papear algunas de las técnicas y después se van a dar cuenta que se mueve de temperamento y hay un periodo de la vida que se pone más sanguíneo, otro que se pone más colérico, ¿sí? El adolescente usualmente es colérico, los súper enojones, ¿sí? El niño usualmente es sanguíneo, el anciano es usualmente flemático y el adulto melancólico, ¿sí? Entonces, cuando el melancólico se melancoliza, la respuesta es una respuesta sanguínea respecto del mundo externo, ¿sí? Lo que hablábamos recién, que cuando el melancólico tiene alguna impresión melancólica respecto a él, que es una basura, qué sé yo, hace todo mal, que usualmente un niño melancólico son ese tipo de respuestas, todo le cuesta, todo difícil, tomamos ese dolor y lo llevamos en otra dirección, ¿sí? Una dirección externa. A Gandhi también le costó y le dolió que le pegaran palos hasta que liberó a la India, etcétera, etcétera, ¿sí? Se deriva a una biografía y eso al melancólico lo saca al mundo externo y que se interese por el mundo externo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, ¿tienen dudas, consultas, comentarios? Sí. Una pregunta. Yo como padre, de las 4 características, ¿de cuál yo debería preocuparme más? ¿Todas? Si se unilateraliza, todas. Sí. Son todas soluciones y son todos problemas. La cuestión es que siga moviéndose, ¿sí? Cuando se estanca es el problema. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Qué probabilidad hay que cuando un niño está recién chiquitito y está en este proceso de crecer, como decías recién, casi todos son o están enfocados en la niñez muy chiquitito en lo sanguíneo? Sí. Que uno no se dé cuenta y uno empieza a imponer internamente algún concepto de los otros 3 cuadrantes. El impacto o la trascendencia que uno le vaya generando puede aplacar su gen interno, por así decirlo. Llegar un minuto en que a lo mejor mi hija internamente era colérica, pero yo nunca desarrollé ese proceso porque nunca la dejé ser colérica, porque en el camino, no sé, por decir algo, una mamá melancólica terminó contagiando ese proceso y nunca desarrolló ese gen interno que traía y lo puede desarrollar cuando esté adulto. ¿Eso puede ocurrir? No sé si me doy cuenta que el impacto que generan los padres puede ser tal forma que haga que los niños no desarrollen su ser. Eso es lo que suele ocurrir, pero mirando más allá de los temperamentos, es que se impone una visión de lo que tienes que hacer, lo que tienes que lograr y las expectativas que tienes que cumplir, digamos, ¿sí? Ahora, si llega a ese tipo de reflexión, ya voy a concluir, si llega a ese tipo de reflexión, el hecho de que tú te pongas en el lugar de, ok, mi labor como padre, como madre, requiere un constante crecimiento, ¿sí? Constantemente aprender. Si desarrollas ese impulso interno, en algún momento te vas a dar cuenta si te has equivocado, que te equivocaste, ¿sí? Ahí está el paso siguiente de, digamos... Llevarlo a la consulta. Claro. Bueno, también, así que... Me llaman en mi número, me llaman personal. Me llaman, claro. Yo pienso que por más que uno quiera imponerle al hijo lo que dices tú, de guiarlo, de enseñarle valores, virtud y todo, tu hijo después al final le sigue su propio camino. Pero yo no solo por la sensación, no sé, yo antes de escuchar todo esto tengo una hija más grande. Entonces yo en el camino, cuando iba creciendo, siempre tuve la sensación de que yo era muy insegura y le traspasaba la inseguridad a ella, al punto de que yo decía, no, si ella no confía en sí misma porque yo le traspasé la inseguridad. Entonces me cuestionaba internamente haber sido culpable de ese proceso, pero entendiendo de que a lo mejor hay algo que ella lo traía desde siempre y ella siempre ha sido así, no porque me imitaba o no porque yo le traspasaba el proceso, sino que porque su ser es que esté muy parecida a ese concepto de inseguridad interno. Entonces pregunto es que
¿qué probabilidad haya de que yo le haya traspasado ese nivel de seguridad o que ella haya venido con esa A ver, me pregunta por probabilidades. Bueno, son Probabilidad. muchas. O sea, probabilidades son. Como recuerdo que esto se lo transmití la primera vez, que el temperamento tiene, digamos, una constitución que, digamos, venía de un lugar que es particular del niño, la niña que nace. Pero hay otro que es lo que el mundo externo le presenta. Pero, algo más conocido por la ciencia es que hay genotipos. Tú vienes con una cadena genética, pero esa cadena genética requiere de un ambiente, del fenotipo, que lo exprese, o sea, que lo estimule a que se exprese. Si no hay un ambiente que lo estimule a que se exprese, no se expresa, ¿sí? No existe ninguna enfermedad 100% genética, ¿sí? O sea, todas las enfermedades, o todas las virtudes, requieren de que el mundo externo, ¿sí? Entonces, si hablamos de probabilidades, claro, podríamos decir 50-50. ¿Sí? Entiendo. Lo que pasa es que, bueno, también me hice en algún minuto la pregunta de Verónica, que si efectivamente temas que uno viene de su infancia o inseguridades, también me pasó algo parecido a ella, también tenía ese temor de no transmitirle a mi hija. También tengo una hija más de 11. Entonces, la verdad, a medida que va pasando el tiempo, y uno a medida que le va dando espacio, oportunidades para que ellos se realicen, se desarrollen, yo por lo menos he ido comprobando, gracias a Dios, que efectivamente no tiene por qué repetirse en mi hija lo que mi vivencia o mi inseguridad, porque las herramientas que ella tiene van a ser muy mejores y mayores que las que yo tuve en algún minuto. Entonces, eso yo por lo menos lo he ido viendo, por ejemplo, con el deporte. Ellos se desarrollan, crecen, se hacen más seguros, el ambiente en general, y en general con otras actividades que también en las que participa mi hija, y efectivamente yo la miro con sus amigas y es cosa de verla entre ellas, con sus compañeras, y ellas no tienen ningún tipo de inseguridad, o sea, ellas se desenvuelven muy bien. Entonces, para uno como madre, la verdad es bastante gratificante ver que ellas sí están superando quizás lo que uno en un minuto pensó que le iba a transmitir y que no es así. Así que no sé si alivia un poco la pregunta de Verónica, que no... Ella no lleva mucho tiempo sintiéndose con esa sensación de culpabilidad interna. Claro, eso es de hecho bastante común, la culpa en la posición de madre y de padre. Ahora, lo que recuerdo que, mira qué casualidad, que va a concluir esto de la misma manera que empezó, ¿no? Que es que todos los pasos que nosotros demos en el camino de nuestra vida, es decir, todo lo que para nosotros sea una superación de nuestras trancas, para uno es la inseguridad, para otro es la cólera, para otro es la indiferencia, etcétera, etcétera. Todo el paso que podamos dar avanzando en nuestra biografía, en nuestro camino individual, ayuda más directa que indirectamente a nuestros hijos, ¿sí? Es decir, que si nosotros mejoramos en nuestra vida, y para mejorar nuestra vida tengo malas noticias, lo primero que hay que hacer es reconocer cuáles son las fallas, ¿sí? No se puede mejorar diciendo, estoy súper bien, no va al médico a decirle, mira lo bien que estoy, ¿sí? Para mejorarte, va al médico y dice, me duele acá, ¿sí? Entonces, ¿qué te duele de la vida? Para eso, digamos, dar la batalla en ese lugar, ¿sí? A mí me cuesta quedarme callado cuando alguien me habla, ¿sí? O alguien no me reconoce cuando yo hablo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se da la batalla, bastante el día a día, ¿sí? Y esta no es una cuestión que un día lo lograste, lo superaste y ya está, ¿no? Digamos, va a volver a aparecer constantemente. Entonces, constantemente uno tiene que estar consciente respecto de qué es lo que se está presentando, ¿sí? Para reconocer si es un retroceso, es un avance, responder de tal o cual manera. ¿Se van entendiendo? ¿Sí? Ok.